Pero ahora viene lo interesante. Volviendo al caso del ejemplo de la fuente que es de 5 voltios, volvamos a los 5 voltios, donde la salida normal es de 2.5 voltios. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si ese voltaje se sube a 6 voltios? ¿Cuánto voltaje me entrega ahí? 3 voltios. Le está indicando aquí, ese voltaje de referencia, el voltaje se subió, lógicamente. ¿Y qué pasaría si el voltaje se cae, por ejemplo, a 4.5? 4.5 voltios. ¿Qué pasa con el voltaje? Se baja a 2.25. Esas décimas pueden ser suficientes para que si yo llevo esa referencia a un circuito activo, sensible a esas variaciones, pues él va a detectar esos cambios. Pero ahora viene otra parte muy importante que debe tener claro. Vamos a normalizar el voltaje, vamos a dejarlo en 5 voltios. Listo, volvemos a tener los 2.5 voltios. ¿Qué sucedería? Preste atención a esto. ¿Qué sucedería si R1 se altera? No es de 10, sino que se va, por ejemplo, a 20.000 ohmios. Por alguna razón ella se alteró y quedó en 20.000 ohmios. ¿Qué pasaría con el voltaje de referencia? Se baja a 1.6. 1.6. Como la función, preste atención a esto, como la función de este divisor de voltaje es indicarle al circuito que me está vigilando este voltaje que debe hacer una corrección de la fuente o a la fuente. Por ejemplo, si es de 5 voltios y con 2.5 voltios le está diciendo al corrector de la fuente, estamos bien, no le suba ni le baje a la fuente. Si él se baja a 1.6, le está diciendo a la fuente, súbale que el voltaje se bajó, cuando en realidad el voltaje está normal, está en 5 voltios. Entonces la fuente le sube el voltaje. ¿Y qué va a pasar con este voltaje real? Se va a subir. ¿Y cómo se sube? Entonces la carga se va a sobrecargar de voltaje. El circuito que está alimentándose con esta fuente se va a sobrecargar. Porque el voltaje esta información está falsa, está errada, por causa de la R1. ¿Qué sucede? Vamos a normalizar en 10K. Volvió a la normalidad del voltaje, pero ahora ¿qué sucedería? Vamos a simularlo acá. ¿Qué sucedería con R2 si R2 también se altera? No se queda en 10, sino que se pasó a 15K. ¿Qué pasó con el voltaje? El voltaje de referencia se subió a 3 voltios, se subió 0.5. Ese 0.5 le está diciendo a la fuente, oye, ese voltaje se bajó, perdón, ese voltaje se subió. Ese voltaje se subió, por lo tanto, bájale porque estoy recibiendo más de 2.50. 2.50 para este circuito, para esta simulación, es lo correcto. Si el voltaje se sube por encima de 2.50, le dice a la fuente, bájale que se subió. Si ese voltaje se baja, él le dice, súbale porque el voltaje se bajó. En este caso, como el voltaje se subió, le va a decir una mentira al circuito corrector del oscilador de la fuente y va a hacer entonces que la fuente ya me entregue menos voltaje. ¿Por qué me va a entregar menos voltaje? Porque él está recibiendo una información errada. Si hacemos el cálculo entonces de cuánto estaría entregando, pues eso nos puede indicar precisamente por qué entrega menos. Conclusión a esta ayuda, a esta excelente herramienta. Yo puedo, conociendo los valores de R1 y de R2, confirmar con mi celular, con mi calculadora, cuánto es el voltaje que yo debo tener acá. Ese voltaje que debo tener acá. Cuando yo sé qué voltaje debo tener aquí, ya sé que si ese voltaje está muy alto, porque el celular, la calculadora me va a decir cuánto es el voltaje normal. Si yo lo encuentro muy alto, significa que R2
tiene problemas, seguramente se alteró. Si lo encuentro, es lo contrario, lo encuentro muy bajito. Si lo encuentro muy bajito, entonces quiere decir de que R1 o una de las resistencias que me conforman R1 se ha alterado y por lo tanto el problema no es de la fuente, sino del divisor de voltaje, que es lo que normalmente ocurre. Si yo tengo una fuente caída, probablemente sea por causa de R2, problema de R2. Si yo encuentro una fuente elevada con sobrevoltaje, el problema va a ser de R1. Entonces tengo que ir a asegurarme cómo está mi divisor de voltaje para estar seguro de que el problema no esté aquí, que es el punto de partida para que el resto del circuito entre a corregir. ¿Qué tal le parece la aplicación?